Vamos a empezar nuestra sesión de hoy a hablar de los lípidos. Bien, así que vamos a comenzar hablando de los lípidos. Semana número 14. Introducción. Fíjate bien las imágenes que ves ahí. Habrás escuchado aceites, grasas, ¿no? Aceites son buenos, otros dicen que las grasas son malas, en qué nos ayuda, nos perjudican en sí. Son buenos, pero como todo, sustancia o alimento moderado, ¿no? Moderado, lo necesario. Ahora, ¿qué tipo de grasas puedo usar? ¿Qué tipo de aceites puedo consumir? Entonces, cada uno de ellos nos va a dar una información muy importante. Los aceites son buenos, y las grasas son buenas, aceite para líquidos, grasas para sólidos, y entonces, pero lo demás, seas grasa o sea aceite, estamos hablando de lípido, ¿correcto? ¿Dónde provienen los lípidos y las grasas? ¿De dónde provienen los aceites? ¿Qué alimentos son ricos en las grasas? Entonces, como puedes ver, estos lípidos y las grasas son muy importantes también. Imagínate, no sé si habrás cogido un órgano de nuestro cuerpo y o habrás visto en un videíto, son un poquito pegajositos, un poquito aceitositos, porque justamente estos lípidos justamente le dan esa protección, esa película, ¿no? Lo que llamamos la piel blanda. La piel blanda es esa piel o película que protege al órgano, a los órganos internos, pulmones, corazón, los intestinos, el hígado, el páncreas, todos nuestros órganos internos se ven cubiertos de una película protectora que justamente es una función también protectora que da o estructural que da también los lípidos, ¿ya? Así que es importante. ¿Qué alimento nos da una mayor contenido de energía? Los carbohidratos serán de la semana pasada, los lípidos en sí son los que proporcionan más energía, mayor contenido de energía para poder movilizarnos. Así que es importante, ¿no? También la ingesta, no solamente de carbohidratos, sino también pues de estos lípidos. Bien, entonces al finalizar esta sesión, ustedes tienen que justamente identificar a las grasas y a los aceites más importantes, identificar las propiedades físicas y o químicas más importantes y también por ahí nombrando un poquito en cuanto a la producción de las mismas. ¿Está bien? Grasas, también conocidos como lípidos, que son químicamente son ésteres. Ya habíamos hablado de los ésteres, ¿te das cuenta? De los ácidos grasos, de peso molecular elevado y generalmente con un número par de carbonos. Estamos hablando de los ácidos carboxílicos que hemos estudiado en la semana 9, pero de una gran cantidad de carbonos, ¿no? Los ácidos carboxílicos, por ejemplo, el ácido oleico, ¿sí? Entonces, estos ácidos carboxílicos con un número par de electrones son estos llamados ácidos grasos, como el propanotriol o también la glicerina. O sea, reaccionan con estos compuestos y van a triacilgliceroles. Su fórmula química, como puedes ver, es de esta manera como se están colocando. Eso lo conocemos como triacilglicerol. ¿Dónde tenemos, profesor, ahí al ácido carboxílico? Mira, CO, CO, CO. Eso proviene del ácido carboxílico, de un número par de electrones, ¿recuerda? De un número par de carbonos, perdón. Y ahí tenemos a los ésteres que se van a formar producto de la reacción. Son grupos hidrocarbonados generalmente mayores de 14 carbonos, iguales o diferentes, pero pueden tener entre 4, 6, 10 hasta 12 átomos de carbono. ¿Te das cuenta? Ahí lo vamos representando. Ese es un éster. Bien. Luego, ese éster que está ahí, si nosotros ir recordando un poco, ese éster formado y tenemos en el otro caso, tenemos al glicerol. Así que hemos hablado de glicerol. Así que tenemos que identificar qué cosa es el glicerol. ¿Dónde está el glicerol? ¿Cuál es la forma del glicerol? Entonces, fíjate bien, un glicerol no es nada más y nada menos que un alcohol, pero triol lo podemos llamar, ¿no?
Es un alcohol con 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono con 3 alcoholes, a eso lo llamamos en forma IUPAC 1 con 1, 2, 3 propanotriol. A eso, en un solo nombre, lo podemos llamar la glicerina o glicerol. Este glicerol que justamente tenemos y tenemos por otro lado el éster. Por ejemplo, tenemos al metanoato de etilo y al etanoato de propilo. A eso estamos llamando pues los ésteres. Vamos a hablar de los ácidos grasos. Ya que hemos hablado de del glicerol, ¿sí? Ahora hablaremos un poquito de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, como habíamos dicho hace un rato, son cadenas grandes de ácidos carboxílicos con números par de carbonos, pero pero muy grandes su cadena carbonada. Es importante que ustedes puedan identificar un ácido graso y a partir de un ácido que tenga saturaciones o insaturaciones. Decimos que un ácido graso es saturado cuando toda su cadena carbonada está formado por puros enlaces simples. Decimos un ácido graso insaturado cuando por lo menos hay una insaturación. ¿Y a qué me refiero con una insaturación? Es cuando me estoy refiriendo a la presencia de un doble enlace, en cualquier presencia de átomo de carbono. Pero cuando los carbonos que tienen enlaces dobles están en posiciones específicas, la vamos a llamar posiciones omega omega 9, omega 6, omega 3. Lo habrás escuchado en algún momento. ¿Por qué es importante y por qué son tan buenos, no? Porque estos ácidos soportan justamente el calor por mayor tiempo. Nos da una mayor fuente pues, de energía. Estos ácidos omega son mucho más eficientes. Ahora, ¿de qué depende y cómo los identifico? Si tú te fijas bien, de la posición de izquierda a derecha se van nombrando, no de la posición del ácido carboxílico, sino desde el otro extremo terminal de la otra cadena, donde se van numerando los carbonos y si llega en la posición 9, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posición 9, omega 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la primera posición, omega 6. 1, 2, 3, primera posición, omega 3. ¿Te das cuenta? Los nombro desde un extremo para saber si es omega 3, omega 6, pues y omega 9. Estos ácidos grasos, como les decía, pueden ser saturados, pueden ser monoinsaturados con un doble enlace o pueden ser poliinsaturados. ¿Ya? Entonces es importante que los tengas tener presente. Ahora, justamente estos ácidos grasos poliinsaturados son los que pueden haberse afectados cuando se someten a recalentamiento. Te habrás dicho, ¿no? Yo uso un aceite, pero todavía se ve un poquito amarito, se ve bueno para seguir utilizando. Lo que pasa es que cuando tú estás sometiendo a calentamiento por mucho tiempo o estás reutilizando, lo que estás pasando es transformar ese ácido graso de una posición cis a una posición trans. ¿Y por qué dirás, esa grasa trans me causará problema? Lo habrás escuchado que sí. Entonces, simplemente por la rotación de las posiciones de los radicales alrededor del carbono olefínico, o sea, del carbono doble, ya estamos hablando de una alteración de sus propiedades. Y eso se da cuando lo sometes a mayor temperatura de la que pueda soportar la sustancia o cuando estás reutilizando una y otra vez ese aceite. Por eso hay que tener mucho cuidado con ello. Volviendo a nuestro tema, recordando los ésteres y la glicerina o también el glicerol. Por ejemplo, ahí tenemos el ácido esteárico. Ese ácido esteárico es un ácido sin saturaciones, o sea, es un ácido saturado, graso saturado con un número par de carbonos muy alto. Y ahí tenemos la glicerina, ya se acuerdas, carbono con 3 carbonos con 3 OHs, glicerina o el glicerol, ¿no? Y si unimos ese ácido esteárico, ese ácido graso, con este alcohol triple, lo que estamos formando justamente es el lípido. Fíjate bien, ¿quién le da esa estructura vertical? Es este alcohol triple y por cada uno de los OHs que están presentes van entrando 3 ácidos grasos. Por eso decimos que reacciona con 3 ácidos grasos, dependiendo si es un ácido graso, perdón, tenemos un monoglicérido. Si entra 2 ácidos grasos, tenemos un diglicérido. Y si tenemos que están entrando los 3 ácidos grasos en los 3 extremos de los OHs, tenemos un triglicérido. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso hay que ver justamente en qué proporciones están reaccionando para saber qué tipo de lípido estoy formando. Ahí tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos, ahí tenemos a un triglicérido, ¿sí?
y es prácticamente la misma cadena que está entrando en los extremos de los OHs. Este extremo, esta línea, podemos decir superior, la del medio y el de abajo, son las mismas líneas que están entrando en cada uno de ellos. Y en cuanto a la nomenclatura, podemos decir, fíjate bien, la palmitina, la oleína. ¿Qué cosas son? Son justamente los lípidos. Generalmente toman el nombre de donde se obtienen. Por ejemplo, de los vegetales se obtiene ¿qué cosa? El aceite de oliva, el aceite de resino, el aceite de maní, el aceite de girasol, el aceite de algodón, el aceite de palma, de almendras, de soya, manteca de cacao, etcétera. De origen vegetal. Pero también tenemos a las grasitas, ¿no? O a unos aceites que vienen de origen animal. Por ejemplo, el aceite de la ballena, la grasita del cerdo, de la vaca, el hígado de bacalao, etcétera, etcétera, etcétera. Químicamente se nombran como ésteres de glicérido o de glicerina. Fíjate, posición vertical, esta vez se encuentra a la izquierda. Posición vertical a la izquierda, posición vertical a la izquierda, y acá se repite uno, 2, 3. Son por eso tienen tri, porque los tres ácidos grasos se han colocado en cada uno de los niveles del alcohol. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces decimos tripalmitato porque viene del ácido palmítico. Trioleato porque viene del ácido oleico. Triestearato porque viene del ácido esteárico. ¿Te das cuenta? Proviene el nombre del ácido graso. Terminamos en ato porque es un éster y ponemos de glicerino. ¿Te das cuenta que se le nombra como si fuera un éster a estos lípidos? Entonces terminamos en ato, ponemos de, terminamos en hilo, el primer término le da el nombre del ácido graso donde proviene, ponemos tri porque son los tres niveles en el cual se han colocado los ácidos grasos y terminamos en hilo porque fundamentalmente es el nombre que se le da a un éster. El nombre se da de la procedencia donde proviene, valga la redundancia, este ácido o... Las propiedades son muchas. Cuando en su constitución predominan los ácidos grasos saturados, se tienen en estado sólido. Y las mantequitas, los cebos y las mantequitas, no estamos hablando de ácidos, pero si predominan los ácidos insaturados, o sea, con los dobles enlaces, estamos hablando como el ácido oleico o linoleico, se van a llamar aceites. Entonces, los saturados son en estado sólido y los insaturados son en estado líquido, presencia de por lo menos un doble enlace. Son de color blanco o amarillento, untosos al tacto porque son grasas, insolubles en agua, tiene carácter apolar. Por eso no son solubles en agua porque tienen diferente polaridad, pero solubles en solventes orgánicos como el éter, sulfuro de carbono, porque estos son apolares, benceno, cloroformo, etcétera. Las manchas en el papel no se borran por el calor o bajas temperaturas se funden, pero a temperaturas elevadas se descomponen. Si intentas limpiar con agua a una grasa cuando pinta una tela, no vas a hacer nada porque no hay ahí afinidad. Tendrás que usar un solvente apolar, como los que te acaba de comentar, ¿no? Cloroformo, benceno, disulfuro sulfuro de carbono y éter, ¿no? Obviamente algunos de estos no se es posible conseguir por la elevada toxicidad, pero en otros sí podrías conseguirlos. Cuando hablamos de hidrogenación de aceites, estamos hablando de que vamos a hidrogenar, vamos a agregar hidrógeno a los lípidos que se ha formado. Por ejemplo, tienes a la oleína, ¿sí? El triolelato, o sea, el lípido formado a partir del ácido oleico con el glicerol, y estamos formando un triesterato de glicerilo o estearina, o también llamado grasa sólida, que se va a hidrogenar, pero no se puede hidrogenar solo, tiene que tener catalizadores como níquel, platino o paladio para que se pueda darse esta reacción de hidrogenación, ¿ya? Debe elevarse la hidrogenación completa para evitar productos duros y productos quebradizos, ¿ya? El desdoblamiento de las grasas justamente nos hablan sobre la ruptura de esta grasa o lípido en presencia de agua. A eso es lo que llamamos la reacción de hidrólisis, obteniéndose por un lado al ácido y al glicerol. O sea, estos dos componentes o sustancias que unieron para formar el lípido ahora se pueden desdoblar por apoyo de una hidrólisis, ¿no? Ahí estamos teniendo por un lado el ácido y por otro lado estamos teniendo el glicerol. Por hidrólisis alcalina, ¿qué vamos a hacer? Jabones y glicerol. Ah, entonces, por un lado tienes el desdoblamiento de grasas, ¿sí? A la que llamamos hidrólisis ácida, y por otro lado tienes la hidrólisis
alcalina, que es la que se utiliza para producir jabones, ¿cierto? La que llamamos reacciones de saponificación. No te olvides. Muy bien. Y en cuanto a la obtención de las grasas, por ejemplo, tres moléculas de ácido graso, ¿recuerdas? O una molécula de glicerina o glicerol, estamos obteniendo grasa y formación de agua. Bien, a esa grasa, triesterato de glicerino, pues un ejemplo, que proviene del ácido esteárico, entonces se le llamaré triesterato de glicerino porque está relacionado con el glicerol, y las tres moléculas de ácido esteárico están dando uno en cada lado de la cadena del glicerol. Y tres moléculas de agua porque obviamente se está juntando el hidrógeno del ácido graso con el OH del glicerol. Los ácidos grasos también tienen muchas funciones, como les dije, la función energética. Estos ácidos grasos, perdón, estos lípidos o grasas se consumen por oxidación y ayudan a proporcionar energía química en los procesos vitales. Cuando se metabolizan, se convierten en CO2 y agua, produciendo más del doble de kilocalorías por cada gramo que los carbohidratos y las proteínas. Como les decía al inicio del video, el que proporciona mayor contenido energético son las grasas o los lípidos. Bueno, chicos, espero que les haya servido este video una vez más. Vamos a continuar en la siguiente sesión. Muchas gracias.